curso de escatología de la Iglesia Gracia Soberana San Clemente. Motivo de alegría poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de mis hermanos y amigos que nos están escuchando, nos están viendo en este momento a través de Facebook y a través de YouTube. Quisiera decirles que el Señor en todo momento está con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, dándonos fuerza para seguir adelante, porque Él es la fuerza, Él es la esperanza viva que tenemos nosotros los cristianos. Y como vimos la semana pasada, seguimos estudiando un poco acerca de las malas concepciones que el ser humano tiene con respecto al infierno. Veíamos que el infierno es un lugar real, absolutamente real, así como el cielo también es un lugar completamente y absolutamente real. Estuvimos viendo acerca de una postura errada con respecto al infierno, el cual era el aniquilacionismo, que quería decir que es la doctrina que más predican los testigos de Jehová con respecto al infierno, y dice y habla y expresa que Dios destruirá todo el ser viviente, nadie quedará sufriendo, sino los únicos que van a quedar para siempre serán los salvos y los reprobos, o sea, los impíos, los que no recibieron el Evangelio, los que hicieron recibir el Evangelio, los que no abrazaron a Cristo, los que no abrazaron la cruz del Calvario, los que no obedecieron la palabra del Señor ni creyeron el Evangelio. La palabra del Señor dice claramente que ellos serán lanzados al lago fuego de azufre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, pero el aniquilacionismo lo que habla y lo que dice, lo que propone, es que Dios solamente los destruirá para siempre y dejarán de ser. Ahora, también vimos y estudiamos con respecto a lo que es el infierno, que es lo que era el infierno, y también vimos que es lo que era el cielo, un lugar real, un lugar majestuoso, un lugar que se expresa donde es la morada de Dios, y veremos que al final de los tiempos será el cielo que desciende a la tierra, un cielo nuevo, en la tierra nueva será el momento glorioso en que estaremos por siempre, para siempre, junto a nuestro Señor Jesucristo, reinando por toda la eternidad. Lo que vamos a ver hoy día es un tema apasionante, es un tema muy importante, que los hijos de Dios lo conozcamos, y tenemos que entender esto, porque sin esto que vamos a hablar hoy en día, si Cristo no hubiera hecho esto, déjeme decirle que vana sería nuestra predicación y que los cristianos seríamos ser dignos de tener misericordia y de piedad. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando algo que jamás sucedió. Lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a estudiar hoy día es el tema muy importante con respecto a lo que se llama la resurrección. ¿Qué es lo que es la resurrección? Debemos, antes de empezar a hablar de la resurrección, debemos hacer un panorama y entender que el ser humano necesita resurrección. ¿Por qué? Porque por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Debemos entender que Dios le habla al hombre en el pacto de hombres, el pacto de obras, cuando Dios hace un pacto con Adán, le dice: de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, no podrás comer. Puedes comer de todo, pero menos de este árbol. El hombre y la mujer desobedecen a Dios, desobedecen lo que Dios había establecido. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre muere. El mismo Dios le dijo un día que de este fruto comiese, ciertamente perecerás, ciertamente morirás, comenzarás a morir, muriendo morirás. Ahora, hay que entender esto, que a causa del pecado entró la muerte. Pero déjeme decirle que Dios, cuando creó al ser humano, Dios cuando creó al hombre, al Adán, cuando Dios crea al Adán, lo creó para que fuera eterno, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios es eterno, Dios razona, Dios es un Dios que tiene amor, que tiene misericordia, también tiene ira. Ahora, hay algo que debemos entender, que Dios creó a los seres humanos como una unidad compleja de cuerpo y de alma. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro diseño original no solamente habla de nuestra alma, sino también habla de nuestro cuerpo. Y esto es importantísimo que debamos entenderlo. Por mucho tiempo, las ideas filosóficas de Platón entraron en medio de la religión evangélica y comenzaron a llenar que solamente Dios le interesaba el alma. Sí, es verdad, Dios le interesa el alma, Dios viene a salvar nuestra alma, pero Dios, al final trompeta, cuando Él vuelva, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, sus hijos, los muertos en Cristo, dice que resucitarán con un cuerpo incorruptible de gloria. Será algo maravilloso, algo majestuoso que podremos experimentar en aquel día. Déjame decirle, si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú lo vas a experimentar. Aunque estés viviendo momentos de soledad, de tristeza, de desesperación, en este momento, déjame decirle que tú lo vas a experimentar. Si hemos nacido de nuevo, lo vamos a experimentar. Vamos a estar con Cristo un día, y esa es la esperanza bendita, bienaventurada que nosotros tenemos. Ahora, para entender esto debemos saber y entender que Dios creó a los seres humanos como una unidad compleja de cuerpo y de alma. No solamente creó alma, sino también creó un cuerpo. Ahora,
En este siglo, o sea, cuando hablamos de este siglo, estamos hablando en esta era que estamos viviendo. Al decir era, no solamente me estoy refiriendo al siglo XXI, sino al tiempo que el hombre está viviendo en esta tierra. Debemos entender que la muerte física resulta en la separación del cuerpo y de la persona de su alma. ¿Qué quiere decir? Que resulta en la completa separación del cuerpo y del alma. Cuando hay una muerte, el cuerpo deja de existir, el cuerpo muere, el cuerpo entra en un estado de descomposición y el alma, ya sea si fueron salvos o no, el alma de los creyentes va inmediatamente al cielo, a la presencia de Dios, al paraíso, y déjeme decirle que el alma de los incrédulos va a un lugar que se llama lugar de tormento. Ahora, debemos entender esto, que sin embargo este estado no dura para siempre. O sea, esta era que estamos viviendo, en la cual ocurre la muerte, en la cual hasta el día de hoy la muerte tiene dominio y reino sobre todo el mundo, porque todos tendrán que degustar la muerte, todos tendrán que morir algún día, todos tendremos que morir algún día. Déjenme decirle que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en esta era, mientras la muerte tiene dominio sobre el ser humano, en la cual estamos viviendo, debemos entender que no será para siempre. Ahora, todos están destinados a una resurrección del cuerpo adecuada para su destino eterno. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente fuimos creados alma, sino también fuimos creados un espíritu y también fuimos creados un cuerpo. Nosotros somos cuerpo y alma. Ahora, al entender esto, entender que nosotros estamos compuestos por un cuerpo y por un alma, debemos entender que así nos creó Dios. Ese fue el diseño original de Dios. Y déjenme decirle algo y entendamos algo a la luz de la Escritura. Cuando Dios termina de crear al hombre, cuando Dios termina de crear al hombre, y la última creación que fue el sello del esplendor, de la gloria que Dios colocó allí en esa creación tan maravillosa, fuimos nosotros. Y el mayor valor intrínseco que tenemos nosotros los seres humanos es que fuimos creados a la imagen, conforme a su imagen y conforme a la semejanza de Dios. Ahora, póngame atención a esto. Al entender esto, debemos comprender a la luz de la Escritura que cuando fuimos creados con un cuerpo y con un alma, antes de que entrara la muerte, cuando Dios termina de crearlo todo, Dios dice una frase maravillosa y espectacular. ¿Cuál es? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque todo fue creado de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su diseño. Los diseños de Dios son perfectos, los propósitos de Dios son perfectos. Y con respecto al diseño, cuando Dios nos creó hombre y mujer, dice que Dios creó varón y hembra, los creó. Déjeme expresarle algo. Hoy en día, uno de los mayores grupos que se suicidan en el mundo son los que pertenecen al LGTBI, los homosexuales, los transgéneros, y muchos dicen que por la discriminación. Pero en este tiempo que estamos viviendo ya ni siquiera hay tanta discriminación contra ellos. Ahora, ¿por qué son tan propensos al suicidio, a la depresión? Porque ellos están viviendo en un estado en el cual ellos no fueron creados. Y si uno se pone a vivir en un estado en el cual no fue creado, nunca va a encontrar propósito en nada en la vida, en nada, absolutamente nada. Es por eso que Dios dice, varón y hembra los creó. Y dijo Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que cuando Dios nos creó con un cuerpo, con un alma, los creó en una forma perfecta, bueno en gran manera, debemos entender que la muerte y todo lo que estamos viviendo ahora, todo el dolor, toda la tristeza, todo el derramamiento de sangre que ha vivido el mundo de generación tras generación, todos los momentos difíciles, todas las cosas más terribles que suceden en el mundo es por la consecuencia del pecado de Adán. Todo viene a raíz del pecado, todo es consecuencia del pecado. Toda esta destrucción, toda esta devastación, todos estos virus, todas estas cosas, todas estas aberraciones que hay en la faz de la tierra es a causa del pecado. Ahora, entendiendo esto, debemos entender lo siguiente. Dado que la mayoría de las personas mueren físicamente antes del regreso de Cristo, se suele referir a la resurrección como una salida
de la tumba. ¿Por qué se habla acerca de la salida de la tumba? Por ejemplo, Daniel declaró que tras un tiempo específico sucedería lo siguiente. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 12, versículo 12, encontraremos que habla con respecto a esto, acerca de este tema de la resurrección. Dios estableció que todos algún día tendríamos que resucitar, todos, los impíos, los creyentes, los santos y los impíos, los malvados, los santos, todos algún día vamos a resucitar. La diferencia es que los santos resucitarán primero, resucitarán cuando vuelva Cristo. Y ponga atención también a esto, y los incrédulos resucitarán al final del milenio. Los incrédulos resucitarán al final del milenio, y cuando ellos resuciten, su destino lamentablemente será el lago de fuego y de azufre. Así lo dice la Escritura. Debemos decirlo abiertamente, como dice la Escritura. No debemos esconder nada para ganar like, para ganar views, para ganar nada. Debemos decir lo que está escrito en la palabra del Señor. Los predicadores de este tiempo tienen una gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Ahora, hay algo importante. Como decía Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2, nos habla lo siguiente. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esta expresión serán despertados? Cuando habla de que serán despertados, y este es un término que se utiliza mucho en la Escritura, a los que duermen, y de ahí se ha malinterpretado un concepto que se llama el sueño del alma, que quiere decir que cuando el alma de una persona sale, esta es una errónea doctrina. Ellos dicen que cuando el alma de una persona muere, sale del ser humano y queda en un lugar que está durmiendo, o sea, no está consciente de nada, sino que está feliz. Es como cuando uno está durmiendo en un hermoso sueño. Déjeme decirle que la Escritura en ningún momento habla y especifica eso. Ahora, hay que entender que la Escritura utiliza esta expresión, los que duermen, para referirse a los que están en el sepulcro. No nunca olvidemos de esto. ¿Y por qué utiliza la expresión los que duermen? Porque algún día serán despertados. Y este despertar que habla la Escritura, aquí utiliza esta expresión, serán despertados, está hablando de cuando nuevamente salgan de las tumbas, se levanten con sus cuerpos. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que es eso? Cuando sean resucitados. Unos para vida eterna, como dice Daniel capítulo 12, del 1 al 2, dice, unos serán resucitados, o sea, despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, los que han muerto y han sido sepultados serán despertados un día. Es una resurrección física del cuerpo, no solamente del alma. No, Dios también le interesa nuestro cuerpo, así nos creó cuerpo y alma, nunca debemos olvidar esto, y el Espíritu de Dios que vino a soplar sobre nuestra vida. Ahora, hay que entender esto, que Jesús afirma esta misma verdad en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, donde dice lo siguiente, miren lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A simple vista podría decir que este pasaje está hablando de que las personas que se portaron bien serán al cielo y las que se portaron mal se irán al infierno. Déjeme decirle que la Escritura dice que no hay ninguno justo, sino que todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, ni uno solo. Eso no dice la Escritura. Entonces, ¿qué se está refiriendo aquí? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo, que al momento que nacieron de nuevo comienzan a vivir una vida de santidad, de a poco en poco, lo que los teólogos llaman la santidad progresiva, va creciendo, va aumentando. Ahora, si usted lleva años en el Evangelio, si usted que me está escuchando, hermano o hermana, lleva años en el Evangelio y sigue teniendo la misma vida y no ha habido nada de arrepentimiento en su vida, preocúpase y busca al Señor. Derrámese delante del Señor, delante de su presencia en oración, pidiéndole que por favor lo hagan nacer de nuevo. Porque si no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, si no hemos crecido ni un centímetro de santidad, quiere decir que nunca hemos nacido de nuevo. Ahora, dice aquí, unos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Escritura es clarísima y específica. Ahora, cuando hablamos de esto, es una sesión posterior y explicaremos el momento y la frase del programa de resurrección de Dios. Pero
aquí el enfoque está en lo que la resurrección significa, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Vamos a, más adelante, como vamos avanzando en el estudio, vamos a hablar específicamente de cuándo será la resurrección y cuántas resurrecciones habrá. Eso lo reservamos para adelante, porque queda mucho contenido en este curso de escatología. Ahora, estamos viendo la resurrección desde un aspecto general. Ahora, hay que entender esto. La resurrección se produce para ambos grupos, pero no todos despiertan al mismo destino, ni al mismo tiempo. Ahora, dado que la Escritura proporciona muchos detalles con respecto a la resurrección, nosotros debemos entender que tarde o temprano todos van a resucitar. Eso es lo que nos habla la Escritura. Y debemos entender eso. La escritura bíblica, la doctrina bíblica, le cierra las puertas completamente, pero absolutamente y completamente a las dos posturas que vimos la semana pasada, ya sea el universalismo, que dice que al final todos serán salvos, y el aniquilacionismo, que dice que Dios va a aniquilar a todos los malvados, dejarán de existir, no tendrán más sufrimiento, sino que dejarán de existir para siempre. Eso dice la escritura. Dios los creó al principio con un propósito eterno. Lamentablemente el hombre se desvió y lamentablemente los que rechazaron el Evangelio tendrán un destino eterno. Lamentablemente ese lugar será el lago de fuego y de azufre. No tengan miedo a estas palabras. Lo que dice la Escritura debemos predicarlo. Y esto no quiere decir que le estamos dando un énfasis o un sobreénfasis al Evangelio, al infierno. Déjeme decirle, ya la condenación no es así. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio y debemos entender y dar a conocer la realidad del infierno, la realidad de la condenación eterna, para que recién podamos entregarle el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es la buena nueva de salvación. ¿De qué? Del infierno, de lo terrible que es el infierno. Ese es el Evangelio, que Cristo ha vencido, que Cristo reina, que Cristo resucitado y que el Rey de Reyes volverá algún día por su iglesia y reinaremos con Él, con gran poder y con gran gloria. Ese es el Evangelio. Debemos entender que Cristo mismo es el Evangelio. Si no conocemos a Cristo, jamás hemos entendido el Evangelio. Ahora, hay que entender lo siguiente, que la Escritura nos habla acerca de dos grupos que serán resucitados. Y estos dos grupos se podrían denominar o clasificar como los incrédulos o los creyentes. Ahora, vamos a centrarlo en esta etapa en la resurrección de los incrédulos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos habla con respecto a la naturaleza del cuerpo y de la resurrección de los perdidos, y debemos entender ciertas conclusiones de lo que lo habla la Biblia. Por ejemplo, que estamos viendo en antes, Daniel 12, capítulo 2, nos dice lo siguiente: afirma que los no salvos, o sea, los incrédulos, serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. O sea, los incrédulos experimentarán una resurrección corporal tangible, será real, no será metafórica. Ahora, cuando vimos Daniel capítulo 12, versículo 2, y Juan 5, 28 y 29, dice que salen de la tumba. ¿Qué quiere decir salir de la tumba? Quiere decir resucitar. Esto no quiere decir que se van a convertir en zombies, nada que ver, sino dice que van a resucitar conscientes de lo que están viviendo, ahora con una conciencia completa. Ahora, por tanto, el cuerpo que murió y fue enterrado es el mismo que sale de la sepultura. Ahora, ha sido resucitado, pero la persona es la misma, de modo que existe una correspondencia exacta con la persona que era antes de partir, antes de morir. En segundo lugar, el cuerpo de resurrección de los no salvos es adecuado para experimentar el lago de fuego, y eso es lo más terrible de todo. Así como los creyentes recibirán un cuerpo apropiado para entrar en la vida nueva y para poder entrar en el reino de Dios, los no creyentes recibirán un cuerpo apropiado para sufrir el lago de fuego, que también es un sitio real y literal, no es metafórico, sino real. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 declara lo siguiente y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lamentablemente, fue lanzado al lago de fuego. Y no debería utilizar la expresión lamentablemente, porque esto es la consumación de la justicia de Dios, un Dios justo que está todos los días airado contra los injustos, contra los pecadores, contra los perversos. Ese es el Dios de la Biblia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo los evangélicos nos predican del amor de Dios? Es eso, el evangelio es el amor de Dios, expresado a través de la persona de Cristo, que nos dio vida y vida en abundancia, al anunciar que Cristo se sustituyó por nosotros, y cuando venimos a Cristo, ya
Dios no mira nuestro pecado, sino que Cristo nos cubre con su santidad, con su justicia y nos justifica. Eso es otro tema que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la doctrina de la gracia, un tema apasionante, que hay mucha, pero mucha ignorancia de la mayoría del pueblo evangélico con respecto a las doctrinas de la gracia, que es lo que habla la Sagrada Escritura con respecto al tema de la salvación. Ahora, siguiendo en escatología, debemos entender lo siguiente, que también Isaías 62, 22 al 4 explica que este tipo de paralelo entre el creyente y los incrédulos se describen primero las condiciones de la nueva tierra para los creyentes, o sea, Isaías 66, 22 al 23, y a continuación para los no salvos en Isaías 66, 24. Mire lo que dice Isaías 66, lo voy a leer del 22 al 24. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí está hablando de los salvos, pero ponga atención a esto, dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La Biblia lo habla. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca del infierno? Cuando estudiamos acerca del Gehenna, estaba utilizando estas palabras, estaba hablando de esto, del fuego que nunca se apaga. Ahora, esto indica una existencia tangible para los perdidos, al igual como es una existencia tangible para los crédulos, o sea, para los creyentes, para los que han sido salvos. Una existencia tangible, disfrutando los deleites del cielo, y los incrédulos disfrutando, lamentablemente, padeciendo, no disfrutando, sino padeciendo los tormentos del infierno. Ahora, debemos entender esto, que estos textos muestran un juicio sin fin de fuego ardiente. El apóstol Juan reveló que el incrédulo, en Apocalipsis 14, del 10 al 11, dice lo siguiente: también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Mire qué terrible, ni de día ni de noche. Ahora, esto revela una existencia desdichada, un tormento eterno, consciente, caracterizado por la inexistencia de descanso para quienes moran allí. Una completa y eterna agonía eterna. Hay algunos que decían que lo más terrible del infierno, estas solamente son hipótesis, no creo que sea así, pero se puede utilizar para ilustrar lo más terrible del infierno, que decían que hay una voz que decía: por siempre, jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que para el que está allí no hay ninguna esperanza, nunca más, para obtener salvación y salir de ese lugar. Qué terrible, hermano. Es por eso que este tiempo, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo para creer el Evangelio. Ahora es el tiempo para todos aquellos que están escuchando de volverse a Cristo y de clamar, de volverse al Señor, de arrodillarse y decirle: Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, Jesús de Nazaret, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, como decía aquel que estaba al lado de él, que clamó sabiendo su condición de pecador, sabiendo su condición de que él era imposible que pudiera entrar al reino de Dios por sus propios actos y por sus propias obras, sino que clamó, pidió misericordia. Y déjeme decirle que Dios es un Dios misericordioso, que cuando claman a Él, Él tiene misericordia. Ahora, si nosotros decimos eso, entonces, ¿por qué habrá muchos que se pierdan? Porque Dios les ha cegado su entendimiento, y más que esto, es el enemigo que ha venido y le ha cegado el entendimiento. Dios lo ha permitido porque no han querido venir al Evangelio, porque han rechazado al Hijo de Dios. Es lo que explica el Salmo 2 cuando habla acerca del ungido de Dios. Déjeme decirle, como dicen grandes predicadores del Señor, déjeme decirle que el ser humano que no ha nacido de nuevo siempre va a odiar a Dios, siempre va a odiar su justicia. Le va a gustar otra cosa, le va a gustar las cosas del mundo, le va a gustar hacer lo que Dios dice en su palabra, lo va a aborrecer, siempre lo va a aborrecer, siempre. Y aunque esté en el mismo reino de los cielos, será como un chancho que usted le pone un vestido nuevo, un chancho que usted lo limpia, lo adorna, apenas tenga oportunidad se va a ir a revolcar en el barro, porque no ha nacido de nuevo, porque su naturaleza sigue siendo perdida y caída. Eso es lo más terrible de todo. Entonces debemos entender que el infierno es un lugar real y lamentablemente todos van a resucitar, unos para vida eterna
y otros para vergüenza eterna. No debemos entender mal las Escrituras. Las Escrituras son muy claras y las Escrituras nos dejan en claro que todo el mundo va a resucitar. Todos, los impíos y los santos, todos van a resucitar. La diferencia es que unos lo harán primero y otros lo harán después. Y la mayor diferencia de todo, que unos serán para vida eterna y gozo eterno, y otros serán para muerte eterna, condenación eterna, para desdicha eterna, para castigo eterno y perpetuo. Ahora, después de ver esto, y se nos quedan los pelos parados, hermano, los pelos de punta, se estremece nuestro corazón y debemos volvernos a Cristo. Si no hemos nacido de nuevo, debemos ver y clamar con todo nuestro corazón y pedirle al Señor que nos haga nacer de nuevo, porque lo que se viene sin Cristo es terrible. Ahora, si Dios ha permitido que tú estés escuchando esto, porque tiene propósito con tu vida. Ahora, déjame decirle la parte maravillosa de todo el asunto. Primero, antes de mostrarle la parte maravillosa, tengo que mostrarle la realidad. Y esto también es realidad. Y esta es una realidad gloriosa. ¿Qué sucederá cuando el creyente resucite? Es por eso, esa es la gran diferencia de los evangélicos, de los cristianos protestantes, de los que han nacido de nuevo, es la muerte. Es por eso que si usted ve a una persona que no sea evangélico, los velorios de otras creencias, por ejemplo, los católicos, cuando ellos hay un velorio, no se dice nada, no se canta, muy pocos los que cantan, no hay esperanza. Déjeme decirle que para el cristiano, para el que conoce a Cristo, para el que nació de nuevo, hasta los funerales son diferentes. Aunque hay dolor, nadie le quitará el dolor de la partida de una persona, pero si ha partido en Cristo, es algo maravilloso, es algo hermoso. ¿Por qué? El mismo Dios habla y dice que es de gran estima para Él la muerte, la partida de sus santos, porque estarán con Él por toda la eternidad. Los que han muerto en Cristo llegará un día que resucitarán, y esa es la esperanza que debemos entender. Ahora, debemos entender que la Biblia nos habla con respecto a la resurrección del creyente, y los creyentes en Dios están destinados a la resurrección del cuerpo, y una de las figuras bíblicas más tempranas es Job, y expresó la confianza en la resurrección, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, y de ver a Dios. Esto es glorioso lo que dice Job. Si nosotros vamos a Job capítulo 19, versículo 25 al 26, nos encontraremos con lo siguiente. Miren lo que nos habla, miren lo que nos dice. Esto es maravilloso. Dice así, Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. Ojo con esto, no está hablando de su alma, está hablando de su cuerpo. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo podría ver a Dios si carne y sangre podrán ver a Dios? Déjeme decirle que la Escritura estaba hablando de este momento glorioso. ¿Cuándo? Sería la resurrección. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Por qué está hablando de que el Redentor se levantaría sobre el polvo? Si el Redentor es celestial, ¿qué tiene que ver con el polvo? Aquí estaba hablando de la resurrección de Cristo. Y por medio de la resurrección de Cristo nosotros podremos resucitar algún día con cuerpos glorificados para estar por siempre con Él. Es motivo de tirarse de guata, alabar, adorar y exaltar a nuestro Dios por su grandeza y por su misericordia. Ahora, también debemos entender lo siguiente. Job sabía que si su piel sería deshecha, o sea, la muerte física, pero que esto no sería su fin. Ahora, cuando habla de su Redentor, estaba hablando de cuando Cristo puso los pies en la tierra y al final Job vería a Dios en su carne. Ahora, la resurrección física es real y se produce por el Redentor. Esa es la figura clave. Sin el Redentor no habría resurrección física. Ahora, hay que entender esto. Isaías también anunció la resurrección del cuerpo para los salvos, que es lo que habla Isaías 26, versículo 19. Esto glorioso dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Será un día glorioso. ¿Cuándo? Si es que estamos muertos, si es que Cristo no viene en esta generación, será un día glorioso cuando estemos con Él, ahí en la gloria, por toda la eternidad.
Hay que entender algo también, que la exposición más extendida de la naturaleza del cuerpo, de la resurrección para los creyentes, se encuentra en 1 Corintios, la revelación que Dios le entregó a Pablo, gloriosa con respecto a la resurrección. Si nosotros vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, del 35 al 49, encontramos muchos detalles con respecto a la resurrección de los muertos. Y Pablo trata muchas preguntas, como la siguiente: ¿resucitarán algún día los muertos? Y se hace otra pregunta: ¿y con qué tipo de cuerpo vienen? Si nosotros le damos lectura a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante, encontraremos todas estas respuestas. Mire, le leo textualmente, y dice así la palabra del Señor: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa es una pregunta. Y dice lo siguiente: ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Ahora, y los que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano del nudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, y otra es la de los peces, y otra es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Esto es glorioso, pero aquí está hablando solamente de la resurrección de los creyentes. Ojo con eso. Y dice: se siembra en deshonra, nuestro cuerpo, manchado por el pecado, ¿ya? Pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, nuestro cuerpo, débiles, frágiles, pero resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto glorioso: seremos revestidos con un cuerpo según la semejanza y la imagen de Cristo resucitado. Y eso es glorioso. Ahora, a continuación, contrasto los cuerpos defectuosos y mortales que ahora tenemos con los cuerpos glorificados que recibiremos en la era venidera. Primero, los cuerpos glorificados serán imperecederos. Veíamos en el versículo 42. O sea, no decaerán ni morirán como nuestros cuerpos actuales, que se deterioran, que se gastan, que se van envejeciendo. Y que decirle a las mujeres, a las hermanas: no tendrán que comprar crema, el hombre tampoco, no tenemos que preocuparlos de arrugas, ni de nada de eso, ni de canas, ni de tejido, nada, porque será un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Ahora, nuestros cuerpos futuros no estarán manchados por la vergüenza del pecado, sino que serán poderosos, no débiles. Por eso no habrá pecado, como decían los eruditos, los reformadores: no pecato, no pecar. No pecaremos no porque no queramos pecar, sino que no pecaremos porque no podremos pecar. No estará en nuestra naturaleza pecar con esos cuerpos glorificados. Ahora no es fácil pecar porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero con esos cuerpos glorificados que el Señor nos entregará, será imposible que nosotros pequemos, porque no nos van a hacer naturalmente pecar, no nacerá en nuestro corazón pecar. Ahora, hay que entender esto: nuestros cuerpos futuros no estarán manchados por la vergüenza del pecado, sino que serán poderosos y no débiles, y serán cuerpos espirituales y no naturales. Ahora, como veíamos en el versículo 44, Jesús es el prototipo de los cuerpos glorificados, aunque nuestros cuerpos naturales se asemejen a Adán. Ahora, la mención de cuerpos espirituales no significa inmateriales o fantasmagóricos, esto es importantísimo, sino que son espirituales porque su fuente es Dios. Ojo con esto: por medio de la resurrección y la glorificación. Pablo enseñó que los cuerpos glorificados eran cuerpos físicos cuando afirmó y dijo: gemimos esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8 versículo 23, nos habla de que la resurrección será de cuerpos físicos, no intangibles, no etéreos, sino que físicos. Vamos a Romanos 8:23, mira lo que dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la resurrección y la redención de nuestro cuerpo.
de nuestro cuerpo. Esto es glorioso. Ahora, declaró a sí mismo que cuando Jesús venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Eso lo encontramos en Filipenses 3:21, que es lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda la cosa. Esto es maravilloso. Y así como Jesús tuvo una existencia tangible y física cuando resucitó de entre los muertos, también la tendremos nosotros, sus discípulos. Y esto será maravilloso. Ahora, después de todo, Él es la primicia de quienes mueren en Él. Si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, en adelante encontramos lo que habla la Escritura. Y dice que se requieren cuerpos glorificados para entrar en el reino eterno de Dios. No puede entrar este cuerpo actual que tenemos lleno de pecado y pecaminoso. Es por eso que la Biblia dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Ese es otro punto maravilloso que debemos entender. Ahora, 1 Corintios 15, 20 nos habla acerca de esto y mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La resurrección implica que el cuerpo vuelva a la vida y se reúne con el alma. Cuando explica el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, Pablo declara que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? Que resucitará los cuerpos de los que murieron. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 13, vemos un versículo glorioso que trae esperanza y gloria para los que tenemos algún ser querido que ha partido de este mundo y se ha ido a los brazos del Señor. Miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es maravilloso poder ver que la Escritura nos habla y nos muestra esta gloriosa, bendita y eterna realidad. Por eso que veíamos que en el versículo 14 hace una referencia a las almas de los cristianos que están en el cielo, los que están esperando la resurrección de sus cuerpos. Del momento que el ser humano muere, el creyente muere, su alma se va a encontrar inmediatamente a los brazos de su Señor en su dulce y gloriosa presencia. Ahora, por tanto, en el momento del arrebatamiento, Dios traerá a las almas de los cristianos ya muertos y las unirá a sus cuerpos resucitados. Eso es glorioso. Dado que el destino final de los creyentes en la nueva tierra, los cuerpos resucitados son perfectamente adecuados para la vida eterna en la nueva tierra que Dios creará, que ya no experimentará maldición, decadencia ni muerte, y quienes vivan en ella tampoco sufrirán estas cosas. El creyente tiene mucho por lo que esperar ansiosamente. Es por eso, hermano, que debemos mantener nuestra esperanza bendita en el Señor. Debemos de permanecer en estos tiempos difíciles, debemos de mantener esta esperanza bendita más viva que nunca, porque Dios volverá por su pueblo, y si ya estamos muertos, nuestros cuerpos se levantarán de la tumba para vida eterna junto a Él. Esto será maravilloso. Quisiera terminar con este maravilloso texto que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 en adelante. Hermanos y hermanas que están escuchando, que a lo mejor están pasando por momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos de tristeza, momentos de escasez. Estamos todos viviendo incertidumbre, que parece que cada vez se aumenta este virus, cada vez está aumentando el número de contagios, cada vez el empleo va decayendo, cada vez va a haber más escasez, va a haber más pobreza, va a haber más desempleo. Pero
pero déjeme decirle, con que estemos experimentando tiempos difíciles, Dios tiene el control y lo mejor aún está por venir. No será en esta tierra corrompida, gobernada por gobernantes corruptos, sino será cuando el Rey de Reyes, el Santo de los Santos, Justo de los Justos, vuelva y reinemos por siempre junto a Él. En Él está nuestra viva esperanza. Apocalipsis 21, versículo 22 dice esto: y nos viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si hemos nacido de nuevo, estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano y hermana, si no has nacido de nuevo, preocúpate y busca al Señor más fuerte que nunca. Pídele al Señor en ayuno y oración que te haga nacer de nuevo. Hermanos y hermanas, quisiera terminar con una pequeña oración, dándole gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha permitido entender la Escritura y poder analizarla y poder conocer de lo que Él habla en su palabra y entender la doctrina de que todos, los buenos, los malos, los justos e injustos, todos van a resucitar, con la diferencia que uno lo hará para gloria eterna y otro para vergüenza y sufrimiento eterno. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos permites conocer estas gloriosas y maravillosas verdades, Padre del cielo. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, guardándonos, cuidándonos, dándonos fuerza, dándonos la esperanza que necesitamos para poder entender más de ti y comprenderte, Padre bendito. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Te necesitamos más que nunca, Padre eterno. Gracias porque tú nos has dado esperanza, Padre eterno, y tenemos esa bendita esperanza que aunque estemos atravesando situaciones difíciles, sabemos que llegará el día en que volaremos a tu reino, Padre eterno, y estaremos por siempre junto a ti. No tendremos necesidad de nada, sino que seremos glorificados. Nuestros cuerpos serán resucitados, Padre eterno. Si estamos vivos, si el arrebatamiento es en esta generación, nuestros cuerpos serán transformados. Si es que ya hemos partido, si puedes que venga en muchos años más, en cientos de años más, si estamos muertos, disgustando tu presencia, Padre eterno, en el cielo, tú traerás nuestras almas y la unirás a nuestros cuerpos y serán cuerpos glorificados y estaremos por siempre junto a ti, nuestro amado Señor. Gracias por todo, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hermanas y hermanas, que el Señor los bendiga. Los dejo invitados para la próxima semana. La próxima semana, creo que vamos a ser el día jueves a las 8 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo en vivo y estaremos hablando acerca de un tema muy importante. Esto cada vez va agarrando más vuelo. Estaremos hablando acerca del reino de Dios.